Hola, ¿qué tal? Este video es de apoyo al primer tema que estamos trabajando, que es el género narrativo. En primera instancia vamos a aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de género. De manera técnica, los géneros son formas estereotipadas que los hablantes reconocemos y compartimos. ¿Por qué? Porque se van repitiendo, manteniendo cosas en común en las distintas situaciones comunicativas. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que los géneros tienen que ver con generalidades, con características que se comparten en los textos. Entonces, el género narrativo va a englobar a todos aquellos textos, orales o escritos, ficcionales o no, que van a tener en común el hecho de narrar historias. También otra característica que tienen en común es que están escritas en prosa. Ahora, dato importante, no todo aquello que narra una historia es un cuento. ¿Sí? Obviamente va a pertenecer al género narrativo, pero el cuento no es lo único que integra el género narrativo. También tenemos novelas, mitos, leyendas y fábulas, por ejemplo, ¿sí? Bien. Vamos a adentrarnos entonces en lo que refiere a las historias en sí. Se integran por distintos acontecimientos o acciones que pueden ser principales o secundarias. Las acciones secundarias funcionan como relleno, complementan a las acciones principales, pero no son imprescindibles para el desarrollo de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quito una acción secundaria, la historia no se altera, sigue su curso normalmente. En cambio, las acciones principales son aquellas que hacen avanzar el relato. Juntas son el esqueleto que sostiene la historia. Todas son necesarias y ocurren una después de la otra por lógica y en el tiempo. A estas sí, si yo quito una, la historia ya no tiene sentido. Por eso es que las acciones principales son núcleos narrativos y en su conjunto van a conformar lo que se denomina secuencia narrativa. La secuencia narrativa se integra por 4 grandes momentos. El primero es la introducción o situación inicial. Aquí se plantea la historia y el universo de ficción, es decir, se presentan los personajes y el marco espacial y temporal, o sea, dónde y cuándo ocurre la acción. Obviamente también a lo largo del relato vamos a tener más pistas que complementan a este ambiente, ¿sí? No quiere decir que en el primer párrafo me dice dónde ocurrió y ya está, ahí se termina. No. Después tenemos el nudo o conflicto, que es la situación que rompe con el equilibrio de la situación inicial, generando tensión. A esto, como consecuencia, va a surgir el desarrollo. En él, los personajes van a intentar resolver el conflicto para llevar a cabo el desenlace, es decir, la resolución del problema y por lo tanto la vuelta al estado de equilibrio. Ahora bien, las historias son contadas por alguien. Ese alguien se denomina narrador. Cuidado con esto porque narrador no es lo mismo que autor. El narrador no existe en la realidad, aunque puede ser la voz de un personaje, sigue tratándose de una entidad ficticia. En cambio, el autor sí existe en la realidad. Es la persona que crea la historia y todo lo que ella requiera, es decir, los personajes, el ambiente y, por supuesto, el narrador. El autor crea al narrador en función de cómo quiere que la historia sea contada. Para entender cómo se cuenta la historia vamos a considerar en primera instancia el punto de vista. Esto es desde dónde se posiciona el narrador, que va a ser dentro o fuera de la historia. Si el narrador está dentro de la historia es porque es un personaje y relata lo que le sucede a él o a un tercero. En cambio, si se ubica fuera de la historia, se trata de un narrador externo. A partir de ahí podemos considerar cuánto conocimiento tiene un narrador de los hechos.
Se trata de una focalización interna en el caso del narrador que está dentro de la historia, por lo tanto es un personaje. Si es un personaje central, hablamos de un narrador protagonista. Nos está contando un hecho que participa. Hay que prestar atención porque puede ocurrir que el personaje que narra la historia no sea protagonista, e incluso puede haber varios narradores que desde distintas perspectivas narran el mismo acontecimiento. En estos casos ya no sería un narrador protagonista, pero la focalización sí seguiría siendo interna. Por otro lado, tenemos la focalización externa. Esto no quiere decir que es un narrador que está fuera del relato. Es externo en el sentido que el narrador no participa de los hechos, pero sí los presencia. No puede igual acceder a la conciencia de los personajes. Este narrador se denomina también narrador testigo. Por último tenemos la focalización cero. Aquí el narrador sí conoce la interioridad de los personajes y nos lo hace saber, nos cuenta todo. Se sitúa por fuera de la historia, lo cual le permite ser más objetivo. Por eso es que se denomina narrador omnisciente. Bueno, espero que este video les sirva para aclarar un poco sus dudas y puedan resolver las actividades. De todas formas, saben que ante cualquier duda me pueden contactar. Les mando un saludo.